Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Primera Timoteo. Las últimas instrucciones que Pablo le dio a Timoteo, primera, especialmente en segunda Timoteo, antes de partir a la presencia del Señor, le dio consejos, instrucciones urgentes, porque era necesario. Pablo iba a partir y a su discípulo Timoteo le da instrucciones para la iglesia. Así que en estas epístolas encontramos las últimas instrucciones y direcciones que recibió de parte del Señor. Instrucciones para todas las épocas y mucho más para este tiempo, en este último tiempo en que nos ha tocado vivir. Porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo ve y conocía el tiempo en que íbamos a vivir y todos los tiempos, por supuesto. Delante de Dios nada está encubierto. Dios sabe desde el pasado, el presente y el futuro, porque es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera Timoteo, capítulo 6, los versículos. En esta epístola está dándole consejos a Timoteo acerca de falsas enseñanzas que se iban a dar. En el 6.3, por ejemplo, dice: si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguno enseña que no está conforme a las palabras que Dios dio, es un vanidoso, dice, está envanecido, nada sabe y delira. Y por ahí hay muchos que están delirando. Si no conocemos la doctrina, somos fácil presa de que seamos engañados. Es necesario llenarnos de la palabra, de la verdad de Dios. Bueno, 6:13 dice así, Timoteo, 6:13, primera Timoteo. Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio el testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Miren, sabemos quién fue Poncio Pilato, ¿verdad? Cuando Poncio Pilato le juzgó y le declaró a ser muerto. Pero el Señor Jesucristo dio testimonio de la verdad. Pilato le había dicho, está en Juan, pero no vamos a ver. Pilato le había dicho, ¿eres tú rey de los judíos? El Señor le dice, si mi reino fuera de este mundo, todo el ejército vendría a defenderme, pero mi reino no es de este mundo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, quiero ir más adelante, dice esa parte de... Ya, Pilato le entregó a muerte. Bueno, el 13 dice así, el 13, te mando, es un mandamiento, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Pilato. Ahí está. El 14, ¿qué demanda? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo?
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único, dice el 16, léanlo el 16, está diciendo del bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él le había dicho a Pilato, mi reino no es de este mundo. Él es el único, solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El 16, 2 y 3. El único, perdón, el único, no hay más. El único que tiene inmortalidad, no muere jamás. Dios ha existido siempre y va a existir. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. A Dios nadie le vio jamás. El hombre no puede acceder, no podemos, quedaríamos muertos. Luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea ¿qué más? Que sea qué, la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al único Dios. El único, soberano, sobre todos los reyes, el único que no muere, tiene inmortalidad y él habita en un lugar inaccesible. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Un día le veremos cuando sea transformado este cuerpo y los muertos en Cristo resuciten. Estamos esperando, sabemos eso. Pero en estos versículos está hablando de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Rey de reyes y Señor de señor. ¿Qué es soberanía? Sé que los hermanos saben qué es soberanía. El único soberano. El diccionario dice soberanía. Soberano es el que ejerce y posee la autoridad suprema, al menos en uno de los diccionarios. Dios es Señor sobre los cielos y sobre la tierra, por supuesto. Dios no está sujeto a nadie, ni está influenciado por nadie. Él es soberano. Por tanto, Él ha hecho todo lo que Él quiso y hace. Soberano. No hay influencia sobre Él. No hay nadie mayor que Dios. No está sujeto a nadie porque no hay superior a Él, ni está influenciada por nadie. Por tanto, hablando de la soberanía de Dios, aquí está hablando bienaventurado y solo soberano Dios. ¿Ya? Por tanto, nadie puede frustrar ni detener sus propósitos que se ha trazado, o sea, su plan. Los propósitos de Dios son desde antes. Nadie, y eso se va a cumplir. Nadie puede frustrar, ni puede detener el propósito eterno de Dios. Propósito, plan
Dios no es ahora, en este momento, en esta época o en otra época se está haciendo, ahora ¿qué hago así? No, Dios se hizo un plan desde antes. Por favor, Isaías, si pueden, que podemos ir a Isaías. Isaías es uno de los profetas más amplios que miró el futuro y profetizó, el profeta Isaías. Le llaman el profeta mesiánico, también vio lo que se iba a venir, la muerte, la crucifixión de Cristo, el nacimiento incluso. Pero en Isaías, capítulo 46, habla del poder de Dios. Qué bueno, qué grande es la sabiduría de Dios. Isaías, ¿cuántos han leído Isaías? Bueno, por ahí estamos. Ahí está allí los propósitos, el plan de Dios que se había trazado desde antes. ¿Ya? Isaías 46, está hablando del poder de Dios, haciendo una comparación con la impotencia de esos ídolos que se hacen. ¿Qué es un ídolo en comparación al Dios eterno? Y entonces en el 46:5, por ejemplo, dice, léanlo el 46:5, si lo han, sale en la pantalla, ¿ya? 46:5, 2 y 3. ¿Con quién me van a comparar? ¿Con un muñeco de yeso, de cartón o de madera, de lo que sea? ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que sean? Y después está hablando de los ídolos. Sacan oro, plata, balanza, platero hace una... Bueno, ¿a quién me comparáis? Versículo 10, desde el 9, 46:9, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, que yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay más. El 10, ayúdenme, lo leemos junto al 10, 2, 3. Que anuncio lo que aún no me había hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Yo soy Dios, dice. Que anuncio el porvenir. ¿Qué es el porvenir? El futuro. Que anuncio el futuro. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo. Esa palabra, mi consejo, permanecerá y haré todo lo que quiero. Consejo, mi consejo. Se traduce también en otra del original y en otras traducciones, de las traducciones. Mi consejo se refiere a mi plan. Se realizará, nadie puede estorbarlo. O sea, Dios, el único Dios soberano, conoce el pasado, el presente y el futuro. Y Él se hizo un plan. Y todo el desarrollo de lo que estamos viviendo, Dios se hizo un plan. Mi consejo, en otra versión, mi plan permanece y haré todo lo que quiera. Se va a cumplir el consejo de Dios, porque Él es soberano. ¿Cómo es Dios? Soberano. El único. No hay más. Un poquito, una hoja atrás dice, digo, 45, Isaías.
Ya lo he leído, pero dice el 5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. El 6, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, ninguno más que yo. No hay. Los gringuitos no entienden. Bueno, está hablando de su soberanía. Solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. 45, 22 dice y 23, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, no hay más. Por mí mismo hice juramento, dice, y lo hizo con juramento, mire, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocado. Esto no se va a cambiar. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y eso lo sacó también Pablo en Filipenses. Toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que dar cuentas a Dios. En Filipenses está así. Filipenses 2:10 es lo mismo. Nadie se va a escapar. Todos. Unos delante ante el tribunal de Cristo y otros ante el trono de Juan. Todos. Dice, toda rodilla se doblará y dice, y toda lengua confesará de sus hechos. Nada está encubierto a los ojos de Dios. Está hablando de su plan, de su propósito. Y ese propósito se manifestó para con la iglesia. Efesios, ya por medio del instrumento que Dios usó, el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, ahí está. Efesios, en realidad esta epístola es una epístola que habla de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y está desarrollando en Efesios. Y en el versículo 11, para extraer, dice 1:11, en Él, o sea, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, destino previo, conforme a qué? El propósito, ahí está la palabra. Esta palabra propósito, plan, conforme al plan del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y sigue hablando, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y ese plan se desarrolló después que Cristo murió, o sea, ese plan se reveló. Murió, resucitó y se escribió. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido conforme al plan de Dios del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios es soberano. A ver, algo más para pasar a lo que estoy queriendo entrar. Romanos 9:11. Romanos habla de la soberanía de Dios. Romanos 9:11. Soberanía de Dios para con su pueblo Israel. Romanos 9:11 dice así.
Aquí estamos en Corintios, Romanos 9, 11. Entonces dice así, está hablando de la historia del pueblo de Israel, ¿ya? Y cómo se vino desarrollando. En el 8, en el 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa historia lo sabemos. La Sara, abuelita, estéril, no podía, pero Dios había dicho que va a tener un hijo, porque es Dios. Y entonces, por la palabra de la promesa esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ese hijo vino cuando era ya mayores, ese hijo es Isaac. La palabra de la promesa. Y no solo esto, dice, no solo este caso de Sara, Abraham, no solamente esto. El 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito, ahí está, el plan de Dios, conforme a la elección, Dios elige, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. Propósito, el plan, para que se cumpla el plan de Dios. Rebeca estaba esperando, no habían nacido, eran gemelos, estaban en su vientre, no han hecho mal ni bien, pero Dios ya lo dijo. Dice, propósito de Dios conforme a la permaneciendo no por las obras, miren, no por las obras, ¿qué obra podían hacer ahí los niños? Sino por el que llama. ¿Qué dijo Dios? El 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, según el propósito de Dios. Está hablando de dos naciones, Jacob, Israel, Esaú, ya. Ahí está Israel. Entonces, todo es según el plan, el desarrollo del plan de Dios por su soberanía. Ahora, Dios es soberano. ¿Cuánto lo entendemos? Digamos amén. Amén. No hay otro semejante a Él. El único Dios. Lo que quiero entrar es en esto. Es soberano, y es por la soberanía de Dios. En Efesios sí vemos la soberanía de Dios en nuestra salvación. Hay sectores del cristianismo que declaran o predican unas herejías, que si no tenemos la base doctrinal, fácilmente uno puede ser engañado. En todo lo que se llama la iglesia, ¿ya? La iglesia que es física, ¿no? La iglesia que está esparcido en muchas congregaciones, ¿ya? Estamos. En esos sectores del cristianismo, en algunos sectores, no creen que Dios es soberano para hacer todo, para la salvación especialmente. Por eso se escucha por ahí que el hombre escoge a Dios. El hombre, en su conversión, el hombre escoge a Dios. O si quiere no lo escoge. El hombre decide, en este caso, el hombre decide su destino, no Dios. Por su propio, hay una palabra que uso,
libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Según el diccionario, yo sé, aquí hay personas, pero voy al diccionario, ¿no? Según el diccionario Lexus, libre albedrío, dice, es facultad del hombre de obrar por su propia reflexión o elección. El hombre decide. Y en sectores del cristianismo predican el libre albedrío, por su libre albedrío, dicen, cuya palabra no se encuentra en la Biblia. O sea, el hombre si quiere, Dios le llama, si quiere le acepta, si no lo rechaza. O sea, la salvación por la decisión del hombre. A eso llaman libre albedrío del hombre. Hemos visto la soberanía de Dios. Dios es soberano. Pero esta doctrina es una herejía porque está en contra de la verdad de Dios. Dios es soberano. El libre albedrío dice, Dios te escoge, sí, te escoge, porque en Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso ya no lo entienden, pues. Mira, antes de la fundación del mundo. El libre albedrío dice, sí, Dios escoge para salvación, pero si tú le aceptas su invitación para salvación, si tú aceptas, si el hombre acepta a Dios, o sea, en otras palabras, el hombre decide si se salva o se pierde. Eso está diciendo el libre albedrío, que es una herejía contra la soberana voluntad de Dios, contra el plan eterno de Dios. Si te salvas o te pierdes. O sea, en otras palabras, la elección y la salvación quedan en manos del hombre y no de Dios. El libre albedrío es una tradición, ¿ya? Por ahí se han ideado, ha habido, ciertas personas que han creado eso, se ha extendido por ciertos personajes que han promovido esta enseñanza. Hay varios. Arminio, Jacobo. También eso enseña, entiendo que la Iglesia romana, ¿ya? El libre albedrío es una tradición, es una altivez, una jactancia, insulto a la soberanía de Dios. Dios es soberano. Miren, por algunos ejemplos, Dios es soberano. Dios es el que busca al hombre. Aquí hablaré de mí. Me convertí, sí, un día. Sí, en una campaña y ahí me tocó y todo. Pero ¿quién movió eso? Es Dios. Movió las circunstancias. Y entonces yo dije, sí, Señor, te acepto. Pero fue Dios. Dios es el que busca y el que llama. En su tiempo. No sé cuándo te has convertido ahí. Pero fue Dios. Por mi propia iniciativa yo hubiese seguido en mis cosas por ahí, perdido ya y corrompido por ahí andando. Pero Dios movió las circunstancias, porque Dios, su plan estaba ahí, tiene que cumplirse.
Dios busca al hombre y llama también. Sí. Y no el hombre a Dios. El hombre no busca a Dios. Ejemplo. Para empezar, ahí nomás en Génesis, en el primer hombre, Adán. ¿Qué le pasó a Adán? Comió el fruto prohibido, desobedeció a Dios. El único mandamiento que le dio, desobedeció. Y cayó. Y por eso toda la raza fue declarado caído. ¿Qué hizo Adán? Comió. Su esposa le dio, ¿ya? Porque habló, ya con el enemigo de Dios, le engañó, y Adán comió. Se les abrió el entendimiento, le vino siendo inocentes. Adán estaba en inocencia, Adán y Eva. Por eso no se avergonzaban, estaban desnudos. No había conciencia de pecado. Tomó del árbol prohibido y entró conciencia de pecado. Estás desnudo, tú también. Se vistieron con lo que encontraron, hojas de higuera. Eso es religión. Así está la gente, delante de Dios desnudo, con hojas de higuera. Eso se llama religión. Con la religión quieren cubrirse. ¿Qué le pasó a Adán? ¿Está hablando de Adán ahora? Del primer hombre. El hombre cayó. Una vez caído, porque después toda la raza caído, no le buscó a Dios. ¿Qué hizo Adán? Se ocultó. Y Dios, ¿dónde estás, Adán? Se ocultaron. ¿Y dónde estás? Hombre. El hombre y la mujer escondido, Dios les buscó. Y no solamente les buscó, sino que les vistió de túnicas de pieles, que es la justicia de Dios. La justicia del hombre, todo lo que los religiosos hacen para agradar a Dios, esos son hojas de higuera. La justicia de Dios, túnicas de piel, eso permanece porque es de Dios. Ahora, Dios le buscó. Adán le dijo, ¿dónde está? O Dios le dijo, ¿dónde? Adán dijo, estaba oculto tras los árboles. Señor, estuve desnudo y temí, dice. Ya la conciencia de pecado entró, temió, y entonces Dios es el que le busca. El hombre se esconde de Dios como Adán. Nada de libre albedrío hay. Soberanamente Dios le buscó para cumplir su propósito. No, Dios busca al hombre, al primer hombre. Ahora, está Romanos, capítulo 3. Eso solo para ilustrar. Capítulo 3 de Romanos, en el 10 y 12. Romanos capítulo 3, 10 y 11. Dice así: no hay, como está escrito, no hay justo ni uno en toda la creación. No hay. Así se declara justo. No hay. Si Dios dice no hay, no hay justo. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Qué dice? No hay quien busque a Dios. Dios es el que busca. Dios me buscó, Dios te buscó un día, y ahí está, aquí estamos, por la gracia del Señor. No hay
quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La salvación total es de parte de Dios. Dios es soberano. Y Dios se trazó un plan. No es de ahora, no es de ahora. A ver, San Juan dice esto en el capítulo 15, en el capítulo 15 de San Juan dice esto. Y es un discurso del Señor Jesús en los días que estaba andando aquí. Y dice, está hablando de Él, el Señor Jesús. ¿Ya? Dice el uno, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, y así. En el 15:16 dice así. A ver, léanlo, lo leemos el 16. 2 y 3. ¿Qué dice? No me han elegido ustedes. Por supuesto, estaba hablando con los discípulos y a la gente. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os dé. Esta palabra elegí, ¿ya? No me elegiste a vosotros a mí. En esta porción, en este capítulo, se repite esa palabra 7 veces. Uno ya habla el 16. A ver, ¿dónde está? 7 veces. En el versículo, es uno ya lo han leído, en el versículo 6, en el versículo 6 dice así: el que en mí permanece no será echado fuera, como otra vez, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. A ver, estamos en Juan 15, el versículo 9 más bien, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. A ver, un poco más. En el capítulo 11, en el versículo 11 dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. A ver, no lo tengo bien claro, ya, perdón. Voy a corregir. Es el capítulo 17, por favor. En el capítulo 17. El versículo 11, desde el 17:2 dice así: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vida eterna.
En el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que me diste del mundo, me diste, tuyos eran, miren, tuyos eran, y me lo diste, y has guardado tu palabra. En el versículo 9 dice, yo os ruego por ellos, o sea, por los que me diste, yo os ruego por ellos. Yo os ruego por ellos, no os ruego por el mundo, sino por los que me diste. En el 11, ya yo estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y otra vez en el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino, ¿quién se perdió? El hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Uno más, en el 24. Ayúdenme, el versículo 24. 2 y 3. Otra vez, 17, 24, 2 y 3. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y así, la oración intercesora del Señor. La salvación es por la voluntad soberana de Dios. Si nosotros estamos aquí, es Dios que nos llamó, nos salvó. Las circunstancias, bueno, se produjeron para que tengamos ese día de conversión o un encuentro con el Señor. El apóstol Pablo, está hablando el Señor Jesús antes de ir a la cruz, después de la cruz, la revelación viene en Efesios capítulo 2, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios es la epístola escrita a la iglesia, pero la iglesia verdadera, la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, Efesios capítulo 2. Desde el 1 está hablando, pero el capítulo 2 dice así, capítulo 2 y el versículo 1, dice así, y Él os dio vida, no fuimos nosotros, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es Él. Nosotros perdidos, sin Dios, muertos. Ya espiritualmente, ¿no? Aunque caminaban en físico, pero cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él es el que da vida. Y sigue hablando, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, más adelante dice en el 5, dice el 4, pero Dios, estábamos andando en delitos, en pecado, en muerte. Esa es la condición del hombre sin Cristo, sin salvación.
Hablando aquí a la iglesia, dice, a los creyentes, a nosotros, dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La salvación es la gracia de Dios, no es por el libre albedrío. Él, porque es rico, su misericordia amplia, riqueza, por su gran amor con que nos amó, cuando nosotros estábamos perdidos, andando sin Dios y sin esperanza, muertos, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Mira, aquí hay más profundidad. Él es el que salva, Él es el que da vida. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús, hermano. Sí, hermano. En otra porción dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre de arriba. El hecho de que estamos en Cristo es por la soberana voluntad de Dios, hermano. Él nos dio vida. Él, de su voluntad, porque el cristianismo es un nacer de nuevo. Eso no lo entendió. Estaba sorprendido Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. No lo entendió. ¿Cómo? Nacer, entrar nuevamente al vientre de... No. Tiene que nacer de agua y espíritu, o sea, de arriba, ¿ya? Y miren, vamos a esta epístola de Santiago. A ver, Santiago está por ahí, Santiago 1, Santiago dice así, 1:18, dice así. Todos, por favor. Y esto es para nosotros, para todo cristiano. Lo leemos, 2 y 3. ¿Quién nos hizo nacer? Dios. Él. ¿Por qué? De su voluntad. Esto no es voluntad del hombre. Si quiero le acepto o si no quiero no. Él, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Qué bendición! Juan, poquito retrocediendo a Juan ya, para apoyar esto que estamos compartiendo. Juan 1. Está hablando de Jesucristo, que es la luz verdadera que vino a este mundo, ¿ya? Vino al mundo, y en el mundo estaba, y el mundo no le conoció, dice. El 11 dice así, cuando vino, a lo suyo vino, y lo suyo no los recibieron. Está hablando del pueblo, de su pueblo Israel. A lo suyo vino y lo suyo no los recibieron, los rechazaron, lo crucificaron, pues. Más, el 12, todos lo leemos, el 12, es para nosotros, para todo creyente, 2 y 3. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos le hemos recibido al Señor? Digamos amén. A todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder.
potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios decimos amén. Amén. A su nombre. Gloria. Es por creer solamente. Es por recibir al Señor por la fe. Les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué claro está, ¿no? Todos los que hemos recibido. Para ser hijos de Dios, tuvimos que ser engendrados. Ahí está, nuevamente. Uno es nuestra naturaleza humana, ¿no? Pero aquí dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de nuestros padres, ni de voluntad de varón, no, sino por la voluntad de Dios, hermano. ¿Dónde está que el hombre puede escoger a Dios? Somos nacidos de nuevo por la voluntad de Dios. Por eso somos llamados hijos de Dios. Amén. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay muchos pasajes más. Para terminar, 2 Timoteo, ya la última epístola que escribió Pablo ya para partir, y los consejos y recomendaciones, y dando siempre gloria a Dios. 2 Timoteo 1:9 dice así, mire, 1:9. Le dice a Timoteo, ahora, esto consiste también la revelación, el evangelio, las buenas noticias. Dice Timoteo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Quién? Está terminando diciendo, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el plan de Dios, propósito, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos fue dado? Antes de los tiempos de los siglos. Esto viene desde la eternidad. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos convertimos? No, mucho más. Antes. Jesús, antes de los tiempos de los siglos, o sea, desde la eternidad, pero que ahora, en esta época, se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, cuando vino el Señor, la gracia de Dios. Él vino a morir, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice, pero que ahora, en esta época, ya, desde la muerte de Jesús, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Mire, a Dios nadie le vio jamás. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él se encarnó. Era Dios encarnado, aquel que lo crucificaron. Él dice que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador. Tenía que vestirse de cuerpo, humano como nosotros, para salvar, para derramar sangre.
Dios no tiene, ahí no, en un cuerpo sí se derrama sangre. Otra vez, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo? El cual quitó la muerte en la condición que el hombre se encontraba. Quitó la muerte. ¿Y qué más? Sacó a luz. ¿Qué sacó? La luz. ¿Y qué más? La luz. Y sacó a luz la vida. La vida. Estando muertos, ahora sacó a luz la vida. ¿Y qué más? Y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso el Evangelio es. El Evangelio es. ¿Para qué? Para todo aquel que cree. Mira la obra que hizo. Dios se manifestó en carne, era Dios. Él mismo vino a derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó algo. ¿Qué quitó? La muerte. ¿Y qué sacó? Sacó a luz la vida. ¿Y qué más? Inmortalidad. Dios es inmortal. Todo aquel que está en Cristo también tenemos inmortalidad. Amén. Por traer este mensaje, Pablo fue perseguido, sufrió tanto. Pablo fue el instrumento usado por Dios. Y ahí lo está diciendo el 11. De todo esto, que sacó la muerte, la vida y la inmortalidad, del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles especialmente. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. A su nombre, al nombre del Señor. La inmortalidad. El propósito eterno de Dios para salvar a los que se habían perdido. La salvación es de parte de Dios, como le está diciendo en el nombre. Nos salvó, nos llamó, y ese llamamiento es santo, no conforme a nuestras obras, está diciendo. No porque he usado de mi libre albedrío, no. No conforme a nuestras obras. Nos llamó según el plan de Dios, el propósito, plan. Ya tenía hecho el plan Dios. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando antes de los tiempos de los siglos. Qué grande es Dios. Póngase de pie, vamos a glorificar al Señor. La salvación que tenemos, por eso es un regalo, es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No le damos la gloria al hombre, que si yo hago así. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Una vez más, si pueden, lo leemos este versículo, estos dos versículos. Uno, 2 Timoteo 1, 9. 1:9. Está ahí mi llamamiento, tu llamamiento, nuestro llamamiento de todos los creyentes
Ahí está la salvación y el llamamiento santo de Dios. No conforme nuestra decisión, no. Este llamamiento es según el plan que se había elaborado Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Para la mente humana esto es locura, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo leemos el 9, por favor, 2 y 3. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Yo le añado, pero que ahora ha sido manifestado este propósito de Dios eterno, ahora en esta dispensación de la gracia, ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Él es la revelación ya del propósito eterno de Dios. Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.